Muy buenos días, vamos a empezar con la clase del día de hoy, que es la leishmaniosis. Cuando hablamos de leishmaniosis, hacemos referencia a una histoparasitosis. Entonces, ¿qué quiere decir histoparasitosis? Que es un parásito que se encuentra a nivel de los tejidos. ¿Ya? Es una enfermedad producida por un protozoario, es un protozoo el que va a producir esta enfermedad del género Leishmania. Y decimos Leishmania sp porque existen varias especies que van a producir la leishmaniosis en diferentes lugares, o sea, van a tener diferente presentación clínica. Vamos a tener leishmaniosis cutánea, una leishmaniosis mucocutánea, una cutáneo-mucosa o una visceral. Entonces, cada una de estas presentaciones clínicas va a ser producida por una especie específica de leishmania. Por eso es que cuando hablamos en general de lo que es la leishmaniosis, pues decimos que es una histoparasitosis producida por un parásito que es la Leishmania sp. Es considerada una antropozoonosis, pues es una enfermedad que la va a adquirir el hombre cuando sea picado por un mosquito, ¿no? Entonces, de esa manera, el hombre va a adquirir la enfermedad, por lo tanto, el mecanismo de transmisión va a ser vectorial. Los insectos, cuando están enfermos, ¿no? Estos pueden transmitir la enfermedad y tenemos dos géneros. Tenemos los flebótomos, que pertenecen al viejo mundo, y los lutzomía, que pertenecen al nuevo mundo. Ambos son hematófagos, pertenecen al grupo de los mosquitos que son hematófagos, y ambos, ¿por qué son hematófagos? Porque quiere decir que se van a alimentar de sangre, ¿verdad? Entonces, los flebótomos son los que van a estar en el viejo mundo, los responsables de las enfermedades, de este tipo de enfermedades a nivel de Europa. En cambio, nosotros acá en América tenemos como especie o como género el que va a producir el lutzomía, y la especie la Nunestobaria. En cuanto al agente etiológico, les decía que es un protozoo flagelado del género Leishmania y de la familia Trypanosomatidae. Existen muchas especies, por eso hablamos de Leishmania sp, que tienen igual morfología, pero distinta distribución geográfica. Eso quiere decir que vamos a tener distintas especies que van a tener una distinta también presentación clínica, y eso va a depender del lugar. Entonces hay zonas en las que se presenta más una leishmaniosis visceral, otras en las que tenemos una leishmaniosis cutánea o mucocutánea, ¿no? Nosotros acá en Bolivia, la zona donde Leishmania es la frontera con la Argentina, por la parte de Tarija. Y en ese sector tenemos el mayor número de pacientes con Leishmania. Claro que también hay en otras regiones que son tropicales, pero en esa región es en la que más se presenta.
La clasificación de las especies y subespecies se realiza en base a las características bioquímicas, inmunológicas y también va a depender del comportamiento biológico. En cuanto al género Leishmania, del que habíamos estado hablando, presenta dos subgéneros. Tenemos a Leishmania como tal y al Viania, ¿no? Estos son los dos subgéneros de Leishmania. Dentro del género Leishmania, del subgénero Leishmania, perdón, tenemos al complejo Leishmania donovani. Y en este complejo Leishmania donovani tenemos a tres especies, la Leishmania donovani, la infantum y la chagassi. Estas tres especies son las responsables de producir una leishmaniosis de tipo visceral. Por eso acá dice especies con compromiso visceral. Entonces, si un paciente tiene un problema a nivel visceral, lo más probable es que se trate de una de estas, de la Leishmania donovani, de la infantum o de la chagassi. En nuestro medio, la responsable de las lesiones o del compromiso visceral es la Leishmania chagassi. Luego tenemos el complejo Leishmania mexicana. Ahí tenemos a la Leishmania mexicana y a la Leishmania amazonensis. Estas lo que van a producir es una leishmaniosis de tipo cutánea, donde el compromiso va a ser solamente piel. Entonces van a destruir solamente la piel. Las vamos a encontrar principalmente ubicados en aquellas zonas de nuestro cuerpo que siempre están descubiertas, como por ejemplo la cara, las manos, que siempre están descubiertas. Entonces ahí se presenta ese daño. Y la principal en Bolivia es la amazonensis. En cuanto al subgénero Viania, tenemos al complejo Leishmania brasiliensis. En este grupo tenemos a la brasiliensis, a la lainsoni y a la peruviana. En este caso, el compromiso no solamente va a ser piel, sino también mucosa. Por lo tanto, el parásito no solamente va a destruir la piel, el tejido, sino también la mucosa. Principalmente se localiza a nivel de la boca y de la nariz, y lo que hace el parásito es ir destruyendo, ¿no? La principal que tenemos en Bolivia es la Leishmania brasiliensis. Entonces, como les decía, de estos dos subgéneros tenemos a la Leishmania y a la Viania. Y de acá, la principal que va a producir compromiso visceral en nuestro medio, Leishmania chagassi. Y el daño a nivel de la piel, la amazonensis. Y con compromiso de piel y mucosa, la brasiliensis. La leishmania presenta dos estadios evolutivos, el amastigote y el promastigote. El amastigote es el que se encuentra en el hombre y el promastigote se encuentra en el vector. Ambos, tanto el amastigote como el promastigote, se multiplican, por lo tanto, ni el hombre ni el vector solo los diferencia como hospedero definitivo o intermediario. Se considera a ambos un hospedero definitivo, pero es un ciclo heteroxémico, porque va a tener dos hospederos, un hospedero que va a ser el hombre y otro hospedero que va a ser el vector. Estos de acá, estitos, son los amastigotes, estos de acá. ¿Ya? La característica de estos amastigotes es que son ovalados o redondos, como podemos observar en las figuras, con un citoplasma azul y un núcleo rojo con cariosoma central. Aquí tenemos, ¿no? Aquí podemos observar también. Presenta un cinetoplasto en forma de bastón sin flagelo libre que se tiñe de color violeta, no se observa con mucha facilidad. Y también podemos encontrar a las formas intracelulares, es decir, estos parásitos, al igual que muchos, cuando nosotros hablamos de histoparásitos, de hemoparásitos, estos ya no se encuentran solos, ¿no? Ya no están como la giardia solita, sino se encuentran siempre dentro de una célula. Son parásitos intracelulares obligados. Entonces, ¿qué sucede con estos amastigotes? Van a estar dentro de macrófagos, entonces podemos encontrar amastigotes extracelulares, como estamos viendo acá, o podemos encontrar amastigotes intracelulares, es decir, dentro del macrófago, ¿no? Y estos van a tener, como les decía, esas características de ser ovaladitos, con un núcleo que se tiñe bastante, ¿no? Muy coloreado, ¿no? Y el citoplasma. Pero el kinetoplasto o cinetoplasto no se logra observar. Estas son las características que tenemos que
nosotros observar cuando hacemos el teñido. Estos parásitos, como les decía, se multiplican dentro de una célula y cuando la célula se rompe quedan libres. Entonces, por eso es que hablamos de amastigotes intracelulares cuando están dentro del macrófago y cuando este se rompe hablamos de amastigotes extracelulares. Entonces, cuando nosotros hacemos un extendido de la muestra que se ha tomado y la teñimos, podemos observar ambos, tanto intracelulares como extracelulares. Estos son los promastigotos, se caracterizan porque son alargados, obviamente estos se encuentran en el vector, ya les había dicho. El amastigoto está en el hombre, uno de los estadios evolutivos, y el otro estadio evolutivo es el promastigoto, y este promastigoto pues se encuentra en el vector, ¿no? Como podemos observar, son parásitos alargados, tienen la característica de presentar un flagelo terminal. Este es el núcleo, ¿no? Más o menos miden entre 10 a 15 micrómetros de longitud y cerca del extremo anterior observamos el cinetoplasto y de ese cinetoplasto sale el flagelo acá, ¿no? Entonces aquí tenemos así alargadito, ¿no? Una figura mucho más grande. Este vendría siendo el núcleo, este es el cinetoplasto y de aquí sale el flagelo, ¿no? Que queda libre. Entonces estos promastigotos son los que van a estar en el vector y también tienen la característica de multiplicarse dentro del vector. Entonces se multiplican dentro del vector como promastigotos y se multiplican dentro del hombre, dentro de una célula. O sea, se multiplican tanto en el vector como en el hombre. En el hombre la multiplicación es intracelular y en el vector se multiplican a nivel de su intestino. En medios de cultivo los podemos observar que se van a entrelazar los flagelos y forman una rosa. Entonces acá tenemos así uno, aquí viene el otro, aquí el otro, y los flagelos se encuentran en la parte central. Entonces parece que fuera como una flor, ¿no? Que se localiza. Los podemos encontrar así, formando esas rosetas, o los podemos encontrar dispersos como estamos viendo acá. Generalmente la tinción que utilizamos para poder observar estos es Giemsa. Acá tenemos el ciclo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se produce? Tenemos acá a los vectores. El vector, ¿cómo se contagia? Cuando absorbe sangre de un paciente que está enfermo y en la sangre de este paciente se encuentran los amastigotos. Entonces estos amastigotos dentro del vector se alargan, está el flagelito, y se transforman en promastigotos. Estos promastigotos se multiplican dentro del vector y este vector, después de unos 15 días, ya presenta a los promastigotos en gran cantidad y cuando va a alimentarse nuevamente, ¿qué es lo que hace? Succiona sangre, regurgita saliva y en su saliva salen los promastigotos. Entonces, cuando le pica a un nuevo huésped susceptible, ¿qué es lo que va a suceder? Va a succionar sangre, va a regurgitar saliva y en la saliva le deja estos promastigotos. Como podemos observar, estos promastigotos tienen un flagelo. Entonces, gracias a ese flagelo, pueden ingresar, alcanzar la circulación, ¿no? Pueden ingresar dentro de un macrófago por movimientos propios o puede ser que el macrófago cuando los encuentra los fagocita y una vez que han entrado, que están en el interior de un macrófago, este promastigoto se transforma dentro del macrófago en un amastigoto. Y como amastigoto empieza a multiplicarse, entonces en este caso entraron dos, miren, aquí vemos dos. Entonces estos dos se van a convertir en 4, los 4 en 8, los 8 en 16. ¿Y qué va a pasar cuando este macrófago esté lleno? El macrófago se rompe y libera a los amastigotos. Y estos amastigotos, ¿qué van a hacer? Van a invadir una nueva célula y se repiten varios ciclos. Cada que la célula se rompe y estos quedan libres e invaden una nueva célula, se va produciendo la úlcera, la necrosis del tejido en el paciente.
Entonces, al inicio de una leishmaniosis solamente tenemos un granito, ¿no? Como cualquier picadura, ¿no? Se va a empezar con una pequeña lesión, pero luego a medida que esto se va multiplicando, invadiendo otra célula, vuelven a romperse la célula, vuelven a invadir otra, entonces la lesión va creciendo tanto en diámetro como en profundidad, ¿no? Y es por la multiplicación y la invasión de nuevas células, y obviamente cuando esta célula se rompe, ya no se vuelve a unir, ahí, ¿no? Ahí esta se destruye, entonces la lesión cada vez va aumentando. Entonces, dependiendo el tamaño de la lesión, nosotros vamos a ver si es una lesión reciente o es una lesión antigua. ¿Ya? Entonces, recapitulando, no nos olvidemos que tenemos dos hospederos. El vector, donde están los promastigotes, y el hombre, donde están los amastigotos. ¿Cómo adquiere el hombre la enfermedad? Por la picadura o por la transmisión de tipo vectorial, cuando un mosquito infectado succiona sangre, nos regurgita saliva y en su saliva nos deja los promastigotos. Los promastigotos que van a ingresar por movimientos propios a un macrófago o el macrófago los va a fagocitar y una vez que los fagocite se transforman inmediatamente dentro de esa célula en un amastigoto. Y comienza la multiplicación de los amastigotos dentro de estas células, dentro de estos macrófagos. Y como les decía, cada que esta célula se rompe, los libera y estos invaden nuevas células. Entonces se producen varios ciclos en los que se va destruyendo el tejido y formando la úlcera en el lugar afectado. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Doctora, una pregunta. Sí. En el ciclo de vida, o sea, el mosquito que ha picado, eso va a depender también de qué tipo de leishmaniosis, en dónde se va a producir el daño. En este caso Exactamente. sería la piel que produciría el daño. Exactamente, o sea, va a depender la especie, ¿no? Entonces, si es una Leishmania amazonensis, entonces el daño va a ser solamente piel. Si es una brasiliensis, generalmente va a ser una leishmaniosis mucocutánea, entonces se va a producir alrededor de la nariz o de la boca con destrucción de primero piel, luego cartílago, ¿no? Va produciendo el daño. Y si se tratara de una Leishmania chagassi, entonces también va a tener una puerta de entrada que va a ser la piel, pero luego a través de la sangre se va a ir ya sea al vaso, al hígado o a la médula espinal y allá va a producir daño. Ahí se va a localizar y ahí va a ser la multiplicación y la producción del daño. Entonces va a depender, siempre va a ser puerta de entrada piel para cualquiera de las especies, pero dependiendo la especie de la leishmania, entonces se va a producir ya sea una leishmaniosis de tipo cutánea, mucocutánea o visceral. Está bien, gracias, doctora. Ahora, como les decía, los vectores adquieren la enfermedad cuando absorben sangre con los macrófagos que están infectados con amastigotos. En el tubo digestivo de este vector se alargan, como les decía, se transforman en promastigotos, se desarrolla el flagelo, ¿no? Y estos se multiplican por fisión binaria dentro del vector como promastigotos, ¿no? Eso ocurre más o menos en unos 10 a 15 días, que luego ya el parásito, que vendría siendo en este caso el vector, va a transmitir la enfermedad. Entonces, las hembras infectadas transmiten la enfermedad cuando inoculan los promastigotos al picar a los hospederos susceptibles. Es lo que les decía, las que van a transmitir la enfermedad son las hembras. Entonces, ¿por qué las hembras? Porque las hembras necesitan de sangre para la maduración de sus huevos. Entonces, las hembras son las que se van a ir a alimentar de sangre y en el momento de alimentarse de sangre, succionan la sangre para alimentarse y regurgitan su saliva. Y en la saliva se encuentran los promastigotos. Entonces, estos promastigotos ingresan, ¿no?, dentro de los mamíferos, incluyendo el hombre. Ahí se van a encontrar ya sea con monocitos o macrófagos, y cuando estos monocitos o macrófagos los fagocitan o estos promastigotos entran dentro de uno de estas células por movimiento propio, inmediatamente se transforman en amastigotos y se multiplican en las células del sistema retículo endotelial.
Entonces, como les decía, cuando ya la célula está repleta, esta se rompe, los deja libres y se van produciendo las úlceras con destrucción del tejido. Aquí tenemos las especies y la presentación clínica. Como les decía, puede haber una leishmaniosis mucocutánea o cutáneo-mucosa, solamente cutánea, o una leishmaniosis visceral, ¿no? Entonces acá tenemos a la especie brasiliensis y la lainsoni, que produce una leishmaniosis de tipo cutánea, mucocutánea, perdón, la amazonensis, una leishmaniosis cutánea, y estas dos, la Chagas y la Donovani infantum, que producen la leishmaniosis. También los cosas están doblando las maderas. Entonces, acá estamos observando, esta es una leishmaniosis de tipo ¿ya? Entonces, esto que ¿por qué decimos cutánea? Porque se ha producido a nivel de la piel. Por favor, pueden apagar su micrófono, creo que es Noelia. Entonces acá tenemos, esta es una lesión cutánea que se está produciendo en la piel. Generalmente los bordes son circulares, así, no deformes, ¿no? Y acá estamos viendo la destrucción de la piel. Alrededor los bordes se ponen de color violáceo por la necrosis que se va produciendo, ¿no? Y esta parte todo esto es un poco más seco, y aquí esta es la parte más activa, ¿no? Este sector. Pero cuando nosotros tomamos la muestra, tenemos que tomar la muestra de acá, de la orilla, porque ahí vamos a encontrar mayor cantidad de mastigotos. Esta es la presentación de una leishmaniosis cutánea. En cambio, esta es una... Perdón. Esta es una leishmaniosis cutáneo difusa. Entonces, en este caso es el único caso en el que no hay úlceras con destrucción de la piel, más bien se forma así una especie de granuloma, ¿ya? Un grano hacia afuera, pero aquí también hay tejido linfoplasmocitario. Entonces, esto también se puede producir, ¿no? Y es producida por la amazonensis, esta cutáneo difusa. Y esta, donde hay una distensión del abdomen que estamos observando en este niño, es una leishmaniosis de tipo visceral. Entonces, como les decía, la presentación clínica va a depender de las características de la especie de leishmania, ¿no? Entonces, si tenemos una brasiliensis, lo que va a producir es una lesión mucocutánea. Si es amazonensis, puede ser cutánea o puede ser cutáneo difusa. Y si se trata de Chagas y Donovani infantum, se va a producir una leishmaniosis de tipo visceral. Aquí tenemos otra lesión cutánea. Les decía que las lesiones cutáneas se presentan principalmente en las zonas que siempre tenemos descubiertas. Entonces las manos siempre están descubiertas, la cara. Por eso observábamos en la anterior figura, podíamos observar una leishmaniosis también acá en brazo, se puede observar en la carita, ¿no? Eso es muy común en las leishmaniosis de tipo cutáneas. Tanto la leishmaniosis cutánea, la mucocutánea y la cutáneo difusa se consideran leishmaniosis tegumentarias, ¿no? Y la visceral, pues, leishmaniosis visceral. Entonces, la leishmaniosis tegumentaria tiene tres formas de presentación clínica: la forma cutánea, la forma cutáneo-mucosa y la cutáneo-difusa. Entonces, acá tenemos la leishmaniosis cutánea, que les decía que se puede presentar a nivel de la mano. Tenemos el borde, miren, circular, pero cambio de color violáceo por la necrosis. Esto tiene una evolución, ya es de una evolución que ya lleva mucho tiempo, porque es bastante grande, ¿no? Primero va a ser bien pequeñita y cada vez esa lesión va creciendo, como les decía, tanto en diámetro como también en profundidad. El parásito puede destruir primero la piel, luego el tejido, ¿no? Y puede, si se encuentra con cartílago, cuando está, por ejemplo, a nivel de la boca o de la nariz, también destruye. Y solamente se detiene cuando se encuentra con el hueso, ¿no? Se han visto muy raras veces una destrucción de hueso, muy raro. Generalmente se detiene cuando se encuentra con el hueso. Entonces, estas lesiones cutáneas también se conocen como botón de oriente, úlcera de los chicleros, que viene siendo una complicación, ¿ya? Pero la llaman así porque se localiza a nivel del
del pabellón de la oreja y va destruyendo. Entonces el paciente puede incluso perder toda la orejita, ¿no? Puede presentarse solamente una lesión o pueden haber varias lesiones, ¿no? Muchas veces las lesiones están seguidas, entonces como que parece que se deformara, pero son lesiones que están una al lado de otra. Entonces es necesario cuando nosotros tomamos la muestra de hacer de varias lesiones y si solamente hay una lesión, entonces tomar varias muestras de diferentes lugares. Puede ser de este borde, de acá y de la parte central, ¿no? Entonces, como les decía, podemos tener pacientes solo con una lesión, pacientes con muchas lesiones, generalmente con los bordes edematosos, les decía, ¿no? También se denomina UTA y cuando tiene una evolución benigna pero deja inmunidad, hablamos de la UTA, ¿no? Y la espundia son lesiones cutáneas que se presentan principalmente en la raza negra, que se pueden volver verrugosas, vamos a ver una figura más adelante, ¿no? Y luego de cicatrizar, el 1% de las lesiones cutáneas producidas por la brasiliensis puede desarrollar a lesiones mucosas. Es decir, que iniciar con una lesión cutánea y luego ya destruir también mucosa y producirse una lesión mucho más seria. En cuanto a las formas cutáneo-mucosa, generalmente, como les decía, se van a encontrar a nivel de cavidad bucal, a nivel de la nariz. Entonces lo que hace es de ir destruyendo. Entonces puedes encontrarse solamente en la puntita de la nariz o ya ir destruyendo todo y prácticamente a veces destruye todo el cartílago y pues produce ciertas deformidades en el paciente, igualmente cuando se localiza a nivel de la boca. Y la cutáneo difusa es la que les había mostrado en la figura anterior, acá del niño. Esta es la cutáneo difusa. Aquí no hay úlcera, pero sí un granuloma que podemos observar. Acá tenemos, así es como empieza la lesión cutánea, como cualquier picadura de un mosquito, pero que se va cada vez va creciendo, se va formando costras como vemos acá, ¿ya? Y el problema acá es que cuando nos pica un mosquito solamente se nos pone rojo, qué sé yo, porque nosotros nos rascamos por el prurito que ocasiona, pero no está el parásito ahí destruyendo las células y produciendo también necrosis de tejido. En cambio, en este caso sí. Entonces va a empezar así con una pequeña lesión, pero cada vez va aumentando de tamaño, ¿no? Entonces, primero vamos a observar la mácula con esa manchita que decimos ahí, eritematosa, que produce bastante prurito. Y luego ya tenemos una pápula o grano, cuya base es firme y después de varios días ya se va a presentar la úlcera porque el parásito se está multiplicando, está ingresando en las células dentro de esas células se están multiplicando, se están destruyendo las células y cada vez la lesión va creciendo más. Entonces vamos a tener las lesiones, les decía, redondas u ovales, con bordes bien definidos, con el fondo eritematoso, porque es la parte más sensible, esta parte, ¿ya? Y los bordes violáceos por la necrosis que se está produciendo. Cuando nosotros vamos a tomar una muestra de estas lesiones, necesariamente tenemos que retirar la costra, pero antes de retirar la costra tenemos que hacer una limpieza de la región, ¿no? Para evitar que cuando saquemos la muestra, la que desarrollen sean bacterias. Entonces tenemos que primero lavar la zona con agua y jabón, luego colocar alcohol y luego recién retirar, ¿no? Retirar las lesiones, las costras, y para obtener luego la muestra por raspado, ¿no? Dependiendo la zona. Entonces eso es lo que vamos a ir observando. Como ustedes pueden ver en esta paciente, tiene lesiones a nivel de la mano, tiene acá también en la muñeca, en parte del brazo, ¿no? Y también tiene lesiones a nivel de la cara. Acá tenemos una lesión también cutánea. Miren, estas parecen deformadas, pero en realidad lo que sucede en este caso es que son varias lesiones que están unidas. Aquí está una, ¿no? Ovaladas o redondas, como decimos. Aquí está otra, solo que como son tantas las
las lesiones que ha producido, las picaduras que ha producido el vector, es que se ve como deformadas, pero son varias. Acá tenemos otra, y obviamente de acuerdo al tamaño sabemos el tiempo de lesión que ha producido, ¿no? Entonces, tiene mayor tiempo de evolución mientras más grande es, ¿no? Les decía, las úlceras van creciendo, ya les había mencionado esto, tanto en tamaño como en profundidad, y después de varios meses la lesión llega a medir varios centímetros y se puede producir pues la atrofia cutánea con desaparición del epidermis, incluso pueden invadir conductos linfáticos y producirse una linfangitis o una linfadenitis regional, ¿no? Entonces, cuando se sucede esto, cuando se palpa, se observa como un rosario por la cadena o cadenas de ganglios que se ha producido por la presencia del parásito. Rara vez vamos a observar esta lesión en los genitales porque obviamente generalmente las personas pues tienen cubiertos sus genitales, ¿no? Pero de todas maneras, si los niños, por ejemplo, andarían desnuditos, entonces también podríamos encontrar a ese nivel. Aquí tenemos una invasión mucocutánea, miren, con deformidad de tipo verrugoso que les dije que se puede presentar en la raza negra. Acá tenemos una combinación. Esta es una leishmaniosis de tipo cutánea, en cambio esta es una leishmaniosis mucocutánea, ¿no? Sabemos que cutánea solamente es piel, en cambio la mucocutánea es con destrucción de mucosa y de tejido, ¿verdad? Entonces aquí miren, aquí está produciendo. Luego muchas veces la lesión empieza con una pequeña lesión acá y no se observa nada más por así viendo directamente. Pero cuando el paciente abre la boca, vemos que la destrucción ha sido interior, no ha sido externa, sino en el interior. Entonces podemos observar incluso el paladar, el hueso del paladar claramente por toda la destrucción de toda esta mucosa que ha destruido el parásito, ¿no? Entonces igual vamos a tener acá las especies responsables, la brasiliensis y la guayanensis. Igual va a iniciar con una pápula, luego se va produciendo las úlceras con necrosis, ¿no? Con una reacción granulomatosa, ¿no? Los bordes violáceos por la necrosis que se va produciendo, ¿no? Y tiene un periodo de incubación de unos 2 a 5 meses y luego se va produciendo el daño en el paciente. Aquí tenemos las deformaciones en los labios que se ha producido en este paciente, ¿no? Miren la lesión. Acá esta es una mucocutánea, lo que les decía, el parásito ha destruido toda la parte externa de la nariz. Miren, todo ya se ha quedado prácticamente sin nariz nuestro paciente, ¿no? Esto se conoce como nariz de tapir, que es también una complicación de la leishmaniosis mucocutánea. Entonces, una complicación, lo que les decía, es la destrucción del tabique con la deformación de la nariz. Puede haber una perforación externa, lo que se llama nariz de tapir con mucoide o espundia. Puede haber un daño a nivel del velo del paladar, se destruye todo y por eso podemos observar, les decía, los huesitos, y se observa un surco que adquiere la forma de una cruz y se llama signo de la cruz de Escomel y es considerada una complicación de la leishmaniosis mucocutánea. También pueden haber lesiones externas de mucosa en nariz con labios vegetantes, deformantes, como hemos visto en la anterior figura, ¿no? que se ha localizado a los extremos de la boca, pero rara vez va a existir una periostitis, esto es, que produzca daño a nivel del hueso. Entonces, como les decía, destruye tejido, mucosa, cartílago, pero se detiene cuando se encuentra con el hueso, ¿no? Muy raros casos se han visto. Entonces, aquí con relación a las complicaciones que les decía, esta es la úlcera de los chicleros, es una complicación de una leishmaniosis cutánea, ¿no? Entonces acá lo que pasa es que el parásito se ha localizado a nivel del pabellón de la oreja. Miren, hay tejido linfoplasmocitario, aquí se observa incluso pus, ¿verdad? Está destruyendo, acá hay necrosis del tejido. Este es un paladar sano, este es donde ya se está formando la cruz que decíamos, ¿no?
Y esta es la nariz de tapir. Entonces, una complicación de una leishmaniosis de tipo cutánea es la úlcera de los chicleros. Y las complicaciones de una leishmaniosis mucocutánea es el signo de la cruz de Escomet, que se ve como una crucecita a nivel del paladar, y cuando se destruye la parte externa de la nariz, ¿no? Entonces eso se conoce como nariz de tapir o guanucoide, que es una complicación también de la leishmaniosis mucocutánea. Esta es la cutáneo difusa, se puede observar así, verrugosa, o esta otra que habíamos visto del niño. No hay úlceras en este caso, o sea, se presenta sin necrosis ni granulomas. La multiplicación es dentro de los histiocitos, de las células de los tejidos y los macrófagos, pero aquí hay un infiltrado linfoplasmocitario, ¿no? Acá. Entonces, generalmente estas lesiones se presentan como nódulos muy parecidos a la lepra, solo que cuando nosotros cortamos o tocamos esto, pues el paciente siente dolor. En cambio, en la lepra no hay dolor, ¿no? Lo que se hace de estas muestras es obtener una pequeña cantidad de tejido, ¿no? Para poder hacer un frotis mediante la técnica de biopsia. Se toman muestras para biopsia, para hacer preparaciones histopatológicas y poder observar de esa manera. Entre las manifestaciones clínicas que revelan los pacientes es que en el momento de la picadura sienten dolor, como si les hubiera saltado manteca caliente. Ahí tenemos las lesiones que se pueden presentar, ¿no? Los bordes redondeados de color violáceo por la necrosis. Aquí tenemos en la piernita de este niño una lesión bastante grande de mucho tiempo de evolución. Ya les dije que también puede invadir los cordones linfáticos y producir lesión a este nivel. Y las deformaciones y mutilaciones que también se pueden llegar a producir. En caso para el diagnóstico hay que hacer un diagnóstico diferencial con las amebas de vida libre, que dijimos que podían producir lesiones cutáneas. Entonces es importante tomar la muestra y teñirla para ver si se trata de amastigotes o si se trata de amebas de vida libre que puedan estar produciendo esas lesiones ulcerativas. Lo que más se utiliza es el frotis de la lesión. Se obtiene muestra de la lesión necesariamente. Para obtener la muestra de las lesiones, lo que nosotros tenemos que hacer es lavar la región, desinfectar y luego hacer un corte con la hoja de bisturí y raspar tejido, porque no está en la sangre, está en el tejido, dentro de las células. Entonces nuestras muestras tienen que ser frotis de esas lesiones que se han obtenido por realizando corte y raspado del tejido que se coloca en un portaobjeto y luego se tiñe para poder observar. Como ya les decía, en el caso de una leishmaniosis difusa, se puede tomar una muestra para biopsia y esta mandar para hacer un estudio histopatológico, las tinciones correspondientes, y tanto en el examen directo como en la biopsia lo que vamos a observar van a ser los amastigotes intracelulares, como vemos acá, o extracelulares, como estamos viendo aquí. Bueno, ya se va a cortar en unos minutitos. Una vez que se grabe esto, los vuelvo a invitar para la segunda parte.